Unidos. Muchas gracias. Pasamos ahora a hablar con un jurista y con un internacionalista, el doctor Diego García Sayán, quien ha sido ministro de Justicia en el Perú el año 2000 y luego ministro de Relaciones Exteriores. Desde muy temprano, doctor García Sayán, buenos días. Usted ha dado muestras de una vocación internacionalista creando la Comisión Andina de Juristas y naturalmente consagrándose después como juez, presidente de la Corte Interamericana y posteriormente relator de la ONU para la independencia de los jueces y de los abogados en el mundo, de manera que su mirada la vamos a escuchar con mucha atención. Por una parte, queremos saber lo que usted piensa sobre las repercusiones políticas, pero hay un tema legal y penal vinculado a Donald Trump que usted ha destacado en su última columna en La República, sosteniendo que hay cargos judiciales graves contra él y refiriéndose a un artículo, a un ensayo del New Yorker, donde se dice que son cargos graves sobre los cuales se le podría juzgar sin derecho a la amnistía federal en cuanto deje de ser presidente. Explíquenos por qué, por favor. Sí, Fernando, buenos días. Y efectivamente es una parte de la historia que se ha conocido poco, y este artículo reciente de esta semana en el New York ha dado una información muy importante, porque hay un fiscal de Nueva York, que es Cyrus Vance hijo, que es un fiscal muy activo y con mucha energía, que tiene varias causas con Trump pendientes, que tienen que ver muchas con deudas personales, con deudas comerciales, que podrían tener algunas de ellas implicancias también penales, pero que por la naturaleza de los casos no era posible ponerlos en marcha mientras Trump fuera presidente. Entonces, la hipótesis de esta interpretación y de esa información es que parte de los problemas que tiene Trump si es que deja de ser presidente el 20 de enero, no solamente es que pierde ese inmenso poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, sino que pasa a ser vulnerable en estas materias judiciales por deudas que llegan fácilmente a los $1.000 millones, con lo cual se pone su situación en una fase personalmente distinta. Y podría explicar, según algunas interpretaciones, parte de esa desesperación y de esas posiciones extremas que van más allá de lo que muchos de sus partidarios podrían tolerar, esto de acusar de fraude de manera abrupta y de manera brutal, sin ningún tipo de sustentación, las cosas el cómputo que viene produciéndose en su país, ¿no? Entre esos cargos judiciales usted ha hecho bien en subrayar que hay deudas, porque creo que son de un gran volumen, cientos de millones de dólares, pero hay también algunos cargos que tienen que ver con el financiamiento de su campaña electoral el año 16. Así es, con el financiamiento y también cargos de acoso y de abuso sexual que están ahí adormecidos y en una situación tibia. De manera que vamos a tener una de esas paradojas en las que no habíamos pensado, que mientras en algunos países latinoamericanos se producen elecciones, o el plebiscito en Chile y la elección presidencial en Bolivia, que transcurren en medio de tensiones políticas con una conclusión en que las partes aceptan los resultados, y en donde también los casos de corrupción hacen que muchos expresidentes acaben procesados o en la cárcel. Vemos que en el caso de Estados Unidos es nada menos que el presidente el que pone el concepto fraude en la noticia sin ningún fundamento, como decimos, y luego con esto que podría venir por parte de estas autoridades judiciales, e insisto, Cyrus Vance Jr. es un fiscal de mucho peso, de mucha calidad profesional, y esa información que da el New Yorker, sospecho que debe ser una información muy sólida y de mucho peso, y que podría pues venírsele, como dicen, la noche a Trump a partir del 20 de enero, ¿no? Muchas gracias por esas explicaciones. Permítame ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos explique por qué están enrevesados saber quién ha ganado en las elecciones en los Estados Unidos, y el otro gran punto es saber qué consecuencias tiene de que uno u otro sea presidente, qué consecuencias sobre la región latinoamericana y sobre nuestro país en particular. Hablaremos de eso, doctor Diego García Sayán, después de una breve pausa.
9:52 estamos conversando con el jurista que ha sido canciller de la República, Diego García Sayán, al cual le habíamos dejado planteada la pregunta. ¿Por qué tanta complicación? ¿Cómo entender estas reacciones de Donald Trump frente a lo que se lleva en escrutado del voto? ¿Y qué repercusiones puede tener un cambio a la cabeza del Estado de los Estados Unidos sobre nuestro país? Sí, Fernando, son dos puntos muy importantes. La primera, la complicación se explica, creo yo, por tres factores, ¿no? Primero, que no hay una autoridad central electoral como podría ser la OMPE en el Perú. La autoridad de cada estado, la Secretaría de Estado de cada estado es la que organiza el cómputo de los votos emitidos en cada uno de esos estados. Las reglas particulares a veces no son exactamente las mismas en cuanto a los plazos de las votaciones que llegan por correo. En segundo lugar, que hay muchísimos votos que llegan por una vía previa al día de las elecciones. Y en el caso de esta elección por la pandemia, la abrumadora mayoría de los votos se han emitido en centros de votación antes de las elecciones o se han enviado por correo. Y en tercer lugar, que votos por correo, muchos de ellos llegan después del 3 de noviembre, con lo cual se añade un elemento de confusión en un sistema de elección indirecto para el presidente a través del colegio electoral, que es un tema que no hay tiempo en este momento de analizar, pero que es más o menos conocido para cualquiera que ha seguido este proceso. Creo, Fernando, que las consecuencias de la elección de Biden, de la casi ya confirmada elección de Biden, para América Latina son básicamente y muy importantemente positivas, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Porque Trump había venido cercenando todos los espacios de multilateralismo en los que Estados Unidos jugaba un papel relevante y de los que es parte América Latina y el Perú. Por ejemplo, el Acuerdo de París del Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, para mencionar tres ejemplos. Que Estados Unidos regrese y fortalezca el multilateralismo es importante, probablemente no sea inmediato. Si los republicanos controlan el Senado, eso puede trabar el proceso de aprobación del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es tan importante, pero en algún momento eso podría eventualmente desbloquearse. Un aspecto que nos toca directamente como América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, el banco multilateral más importante para los países latinoamericanos, en donde con la presión de Trump y la ayuda de algunos países de América Latina logró por primera vez en la historia del BID imponer como presidente del banco a un asesor suyo, un extremista del círculo de Trump, frente al cual Biden ya anunció antes del día de la votación que no respaldaría a Estados Unidos al presidente del BID estadounidense. De manera que veremos qué cosa es lo que pasa ahí, si se restablece, gracias a un cambio de actitud del gobierno de Estados Unidos, una lógica multilateral en el BID, con muchos países socios y no solo Estados Unidos y los países latinoamericanos, entre otros la China, y se retrocede y eventualmente se gestiona la salida de este señor como presidente del BID. Entonces, yo creo que tenemos un panorama básicamente alentador. En el tema comercial, felizmente la guerra comercial de Trump ha sido con otras regiones y con otros países. No ha habido grandes cambios en lo que respecta al Perú, por ejemplo, con el acuerdo de libre comercio bilateral que se tiene con Estados Unidos, pero eso perfectamente podía venir, porque hay grupos de lobby, grupos de presión que defienden, por ejemplo, la producción de espárragos, la producción de otros productos agrícolas y que se podrían haber dificultado las gestiones para mantener la política de libre comercio. Entonces, creo, Fernando, que esta noticia es buena para América Latina, no necesariamente cambia de manera radical las cosas. Estados Unidos está internamente muy complicado, como es evidente, está polarizado. Trump ha hecho mucho por echarle leña al fuego. Sus últimas intervenciones han sido de un nivel de agudización de conflictos sin precedentes en la historia política y electoral de los Estados Unidos. Y eso probablemente, Fernando, expresa una realidad del país, porque Trump es un fenómeno que sale, es elegido en el año 2016 y él ha fomentado esta polarización, ha fomentado este discurso racista, este discurso anti-inmigrante y este discurso radical, y aparentemente hay un sector de la sociedad estadounidense
que sí comulga con esas ideas, de manera que hay mucho pan por rebanar para llegar a una situación de concordia nacional que tendrá que ver mucho con las políticas que conduzca el nuevo gobierno a partir del 20 de enero. ¿Y cómo interpreta usted, aunque no quiero sacarlo de su reserva como relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados, cómo interpreta usted este llamado que hizo desde la primera noche electoral Trump a que la Corte Suprema directamente se pronuncie sobre el fraude que se estaba cometiendo? Corte Suprema, 6 de cuyos 9 miembros han sido designados por él. ¿Cuánto podemos confiar en la independencia de los jueces norteamericanos, en particular de esos 9 miembros de la Corte Suprema? Mira, en los estándares internacionales sobre independencia judicial, uno de los actos que son cotidianamente cuestionados es la abierta intervención política de los gobiernos para que los tribunales fallen de determinada manera, intervención que puede hacerse de manera discreta, con gestiones para conseguir ese resultado, o de manera abierta, con un llamado para político para una acción en determinada dirección. Eso, evidentemente, es una interferencia en la independencia judicial. Hay que confiar, sin embargo, que una historia de una justicia en Estados Unidos que ha sido más bien respetuosa del Estado de Derecho, de la ley y de la Constitución, no lleve a que la Corte Suprema de los Estados Unidos se preste a que sin ningún fundamento fáctico, sin ningún elemento sólido que se haya podido demostrar en estos días, desde el día de la votación, el 3 de noviembre, se pueda dejar sin efecto lo que ostensiblemente es la voluntad electoral del pueblo de los Estados Unidos, que le ha dado al señor Biden el mayor número de votos que ningún candidato presidencial haya obtenido en la historia de ese país. Y eso es un elemento que creo que pesa no solamente a nivel político, sino también tiene que pesar a nivel jurídico, porque la votación por correo, la votación a través de ese medio es algo que está perfectamente institucionalizado en los Estados Unidos. Que su magnitud por la pandemia haya sobrepasado los mecanismos clásicos de escrutinio y cómputo es un asunto coyuntural que el sistema tiene que resolver, y yo confío en ese sentido que bajo ninguna circunstancia, pese a que el presidente Trump logró colocar a 3 de sus representantes a 3 de sus designados en la Corte Suprema, que estas personas que finalmente son juristas, son gente del mundo del derecho, sepa que si es que actúa como si lo hubiera hecho una republiqueta, eso les puede tener algún costo y tendrían que pagar un precio, ¿no? Muchas gracias por sus explicaciones, tanto sobre el sistema electoral y judicial en los Estados Unidos, cuanto con el análisis que ha hecho usted sobre las implicaciones para nuestro país de la elección eventual del demócrata Joe Biden en los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Diego García Sayán. Que tenga un feliz día sábado. Aquí ponemos punto final a Enfoque de los Sábados. Le agradecemos por su tiempo al doctor García Sayán y los invitamos a quedarse en RPP para nuestro programa Diálogos de Fe. En efecto, una conversación con el obispo de Lima, Carlos Castillo, programa de RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días para los que no pueden acompañarnos.